Mi abuelo millonario ocultó el horror que viví con mi madre negra hasta perder 10 bebés. La vida de Teresa siempre estuvo marcada por sombras. Desde pequeña supo que la casa que la alberga no era un hogar, sino una prisión. Su abuelo, Gerardo, era un hombre de negocios despiadado, que veía en ella solo una herramienta para enriquecer su fortuna. Con una mirada fría y poco compasiva, su abuelo la obligaba a hacer trabajos que ninguna niña debería realizar, mientras su madre, una mujer desgastada por los fracasos de la vida, simplemente giraba la cabeza. En esa casa, el aire se cargaba de gritos y el silencio se volvía ensordecedor, un eco del horror que marcó su niñez. Los días se alargaban entre el hueco de su niñez y el abismo de su realidad. Mientras Gerardo negociaba en el mercado, Teresa se encontraba en una cama fría, convertida en lo que él llamaba una incubadora. Cada vez que un hombre adinerado llegaba, Teresa sentía un escalofrío recorrer su espalda y una angustia apretar su pecho. Tenía que someterse a un destino que no eligió. Entre suspiros y lágrimas, dio a luz a 10 bebés que nunca tuvo la oportunidad de criar. Eran momentos robados que le arrancaban la esperanza de una vida normal. Cada nacimiento era un nuevo sufrimiento y un susurro de dolor que en su interior se convertía en un grito mudo. A medida que crecía, Jandira, su amiga y confidente, se convirtió en su única luz. A pesar de las penurias, era como un rayo de sol que iluminaba su camino. Los días oscuros parecían más llevaderos a su lado. Un día, juntas decidieron escapar. Huían de las garras de Gerardo, de un pasado que las ataba. En su travesía por la inmensa Ciudad de México, el caos se convirtió en su refugio. Allí, en medio de la multitud y el ruido, Teresa empezó a soñar con un nuevo comienzo. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía allí, acechando desde cada esquina. Teresa encontró algo más que libertad. Se enamoró de Sebastián, un hombre que parecía entender las cicatrices de su alma. Con él sabía que podía construir algo hermoso, pero las sombras no la abandonaban. Un día, al regresar a su nuevo hogar, su mirada se detuvo en un viejo retrato. Gerardo, el mismo hombre que había tejido su destino. Su corazón se detuvo. Las memorias la abrumaron, llenándola de preguntas sin respuesta. ¿Podía realmente dejar atrás su oscuro pasado mientras buscaba la luz en su presente? Había un nudo en su garganta y los recuerdos afloraban como un torrente. La angustiosa pregunta resonaba en su mente y el eco de su historia aguardaba un final incierto. ¿Lograría Teresa cicatrizar las heridas de su infancia y encontrar la paz que tanto anhelaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad le estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Teresa estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. La imagen de Gerardo la asfixiaba. Su corazón
latía rápido, como un tambor que anunció la llegada de una tormenta. Hacia el rincón de su mente se aferraba a la esperanza que Sebastián le traía, pero el peso del pasado era casi insoportable. Se preguntaba si alguna vez podría liberarse de él. Sin embargo, con su mano temblorosa giró el retrato de Gerardo para poder mirar hacia otros lados, como si desconectar de su mirada fría pudiera también desconectarla de su oscuro pasado. Volvió la vista a la habitación y una sensación de calidez la envolvió al ver a Sebastián entrar. Su sonrisa era un faro en ese mar de sombras. Él se acercó para abrazarla, pero antes de que pudiera disfrutar de la calidez de sus brazos, el teléfono sonó, rompiendo la tranquilidad del momento. La voz al otro lado, que era conocida, y se le heló la sangre. Era Jandira. «Teresa, tienes que escucharme», dijo su amiga, con un temblor en la voz que hizo eco en su corazón. «No sé cómo decirlo, pero he encontrado algo sobre tu abuelo, sobre ti. Es urgente que nos veamos». Las palabras parecían retumbar en su cabeza. ¿Qué podía haber descubierto Jandira? Su amiga siempre había sintonizado con sus miedos, pero esta vez había un pálpito en el aire, un sentir de que la vida de Teresa estaba a punto de cambiar de nuevo. Teresa sintió un nudo en su estómago, un instinto de que las verdades ocultas podrían romper su frágil paz. «¿A dónde?», preguntó, casi en un susurro mientras su mente se llenaba de escenarios oscuros. Jandira le dio una dirección, un viejo café en una calle que había sido parte de su niñez. El eco de su pasado llegó a su mente como un eco aterrador. ¿Por qué su amiga le traía esas noticias ahora? La ansiedad creció en su pecho como un fuego incontrolable. «Hasta luego, Jandira», murmuró antes de colgar. Miró a Sebastián, quien la observaba en silencio, y sintió la urgencia de salir. «Tengo que irme», dijo, casi sin pensar. En sus ojos, Sebastián captó su inmediato miedo. «¿Pasa algo?», preguntó, su expresión llena de preocupación. Pero ella no podía explicar, no podía arrastrar a Sebastián a la oscuridad que parecía revivir. El camino al café estuvo plagado de recuerdos. Las calles, que una vez fueron su prisión, ahora le parecían un laberinto aterrador. Al llegar, Jandira la esperaba. Su rostro reflejaba la tormenta que Teresa sentía en su interior. «Cuéntanos. No conozco por qué. Es completamente tabú», respondió Teresa. El aire se volvió helado, sintiendo que el mundo se desmayaba a sus pies. No solo eran bebés, eran parte de algo más grande. Jandira continuó, su mirada fija y urgente. «Encontré documentos, informes, algo sobre un trato que tu abuelo hizo, un tratado con personas poderosas. Al parecer, esos bebés». Las palabras se desvanecieron y la habitación giró. Teresa sintió un vacío en su interior, un eco de dolor que resonaba en su corazón. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Te están buscando a ti, Teresa. Es parte de algo más oscuro de lo que pensabas. Tu abuelo usó esos nacimientos como sacrificio». La frase se quedó en el aire, ahogada por el gemido de una sirena lejana. La revelación hizo estallar bombillas en su cabeza. El dolor de los sufrimientos pasados la envolvió, y el tiempo se detuvo. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se tambaleaba. Teresa temblaba, confusa y asustada.
La esperanza y el pavor chocaban en su pecho. La salida a la luz parecía más oscura que nunca. La vida que construyó junto a Sebastián podía estar en peligro. ¿Cuál era entonces su verdad? ¿De verdad estaba a salvo de su abuelo? En ese instante decididor, las paredes comenzaron a cerrarse. Un sudor frío se deslizó por su espalda. La pregunta se convirtió en un imperativo. ¿Podría enfrentarse a los monstruos que había dejado atrás? ¿O encaminaría a su nuevo amor hacia un peligro desconocido? La respuesta a esos interrogantes se ocultaba tras la puerta del café, donde las sombras otra vez parecían susurrar su nombre. La habitación parecía contraerse a su alrededor. Teresa se sentó en la mesa del café, su mente girando más rápido que el reloj en la pared. La revelación de Jandira resonaba como un eco aterrador. Era parte de algo oscuro, algo que la conectaba a su abuelo de una manera que nunca imaginó. Su corazón latía con fuerza, la angustia en su pecho era aplastante. ¿Por qué Jandira? ¿Qué hizo exactamente Gerardo con esos bebés?, preguntó, incapaz de mantener la calma. La mirada de su amiga era grave. No solo eran bebés, Teresa. Eran sacrificios. Tu abuelo, él estaba involucrado en un culto, algo oculto y peligroso. Todo lo que ha hecho desde que eras niña estaba relacionado con eso. El café, antes lleno de vida, se volvió un lugar sombrío. Teresa sintió que el aire se volvía denso. La imagen de Gerardo apareció de nuevo, relevante y horrible. Él había hecho de su vida un tablero de ajedrez. Pero, ¿para qué? ¿Qué quieres decir con culto? ¿Sacrificios? No, eso no puede ser cierto, murmuró Teresa, casi rogando que no lo fuera. Jandira se inclinó hacia adelante. Encontré documentos sobre rituales, promesas de poder, riqueza a cambio de vigas. Es un círculo vicioso. Y hay más. Aquellos que nacieron y no sobrevivieron estaban destinados a algo más. Teresa sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. ¿Y yo? ¿Qué significa que yo sea parte de esto? Te buscan, Teresa. Tu abuelo no ha terminado contigo. Necesitan continuar el linaje, como si tú fueras la clave de algo. Pero eso no es todo. La voz de Jandira se apagó. Su mirada se tornó sombría. ¿Qué más hay, Jandira? La voz de Teresa estaba casi quebrada. El miedo le nacía del estómago. No sé cómo decírtelo. Alguien me siguió mientras investigaba. En el camino, un hombre me abordó. Dijo que estaba buscando a un bebé. Dijo que tú podrías no ser quien crees que eres. El golpe fue como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿No soy? ¿Quién creo que soy? Era un hombre que tenía un medallón, Teresa. Decía que pertenecía a tu madre y que tú eras el sacrificio que siempre quisieron evitar. Su voz temblaba. Un grito ahogado emergió en el fondo de la garganta de Teresa. Pensó en su madre, en los secretos que la rodeaban. Sabía que la vida que había llevado estaba llena de mentiras. Pero esto era algo más. Era un abismo oscuro, un lugar en el que nunca había querido estar. ¡Y Sebastián! ¿Qué tiene que ver él en todo esto? El miedo la paralizaba. Él podría estar en peligro. No sabemos cuáles son los planes. Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. De repente, un estrépito interrumpió su conversación. La puerta del café se abrió de golpe. Varias figuras entraron, todas con chaquetas negras. La atmósfera se volvió tensa y pesada. Los rostros ocultos tras gorras y gafas oscuras observaban con atención.
Teresa, dijo una voz profunda y autoritaria, ven con nosotros. Es hora de que afrontes tu verdad. El corazón de Teresa se hundió. Se puso de pie. Un sudor frío recorría su espalda. Jandira intentó protegerla, pero las sombras habían llegado a reclamarla. La multitud a su alrededor quedó paralizada, el aire pesado con la tensión que se iba acumulando. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Teresa, llevando la mano al bolso donde guardaba su teléfono. Pero uno de los hombres se acercó, su mirada intensa y feroz. No importa quiénes somos. Lo que importa es que has cumplido tu propósito. Todo cambió en un instante. Un giro drástico, inesperado, que hizo que el aire se detuviera. Las verdades ocultas se agolpaban en su mente. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Estaría realmente perdida en el horror que había intentado dejar atrás? Las sombras volvían a atraparla, y esta vez era aún más real. Se preguntó si alguna vez podría escapar de ese destino inevitable. La habitación parecía contraerse a su alrededor. Teresa se sentó en la mesa del café, su mente girando más rápido que el reloj en la pared. La revelación de Yandira resonaba como un eco aterrador. Era parte de algo oscuro, algo que la conectaba a su abuelo de una manera que nunca había imaginado. Su corazón latía con fuerza. La angustia en su pecho era aplastante. ¿Por qué Yandira? ¿Qué hizo exactamente Gerardo con esos bebés?, preguntó, incapaz de mantener la calma. La mirada de su amiga era grave. No solo eran bebés, Teresa. Eran sacrificios. Tu abuelo, él estaba involucrado en un culto, algo oculto y peligroso. Todo lo que ha hecho desde que eras niña estaba relacionado con eso. El café, antes lleno de vida, se volvió un lugar sombrío. Teresa sintió que el aire se volvía denso. La imagen de Gerardo apareció de nuevo, relevante y horrible. Él había hecho de su vida un tablero de ajedrez. ¿Pero para qué? ¿Qué quieres decir con culto? ¿Sacrificios? No, eso no puede ser cierto, murmuró Teresa, casi rogando que no lo fuera. Jandira se inclinó hacia adelante. Encontré documentos sobre rituales, promesas de poder, riqueza a cambio de vidas. Es un círculo vicioso. Y aún más, aquellos que nacieron y no sobrevivieron estaban destinados a algo más. Teresa sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. ¿Y yo? ¿Qué significa que yo sea parte de esto? Te buscan, Teresa. Tu abuelo no ha terminado contigo. Necesitan continuar el linaje, como si tú fueras la clave de algo. Pero eso no es todo. La voz de Jandira se apagó. Su mirada se tornó sombría. ¿Qué más hay, Jandira? La voz de Teresa estaba casi quebrada. El miedo le nacía del estómago. No sé cómo decírtelo. Alguien me siguió mientras investigaba. En el camino, un hombre me abordó. Dijo que estaba buscando a un bebé. Dijo que tú podrías no ser quien crees que eres. El golpe fue como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿No soy quien creo que soy? Era un hombre que tenía un medallón, Teresa. Decía que pertenecía a tu madre. Y que tú eras el sacrificio que siempre quisieron evitar. Su voz temblaba. Un grito ahogado emergió en el fondo de la garganta de Teresa. Pensó en su madre, en los secretos que la rodeaban. Sabía que la vida que había llevado estaba llena de mentiras. Pero esto era algo más. Era un abismo oscuro, un lugar en el que nunca había querido estar. ¿Y Sebastián? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? El miedo la paralizaba. ¡Él podría estar en peligro! No sabemos cuáles son los planes. Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. De repente, un estrépito interrumpió su conversación. La puerta del café se abrió de golpe. Varias figuras entraron, todas
con chaquetas negras. La atmósfera se volvió tensa y pesada. Los rostros ocultos, tras gorras y gafas oscuras, observaban con atención. Teresa, dijo una voz profunda y autoritaria. Ven con nosotros. Es hora de que afrontes tu verdad. El corazón de Teresa se hundió. Se puso de pie. Un sudor frío recorría su espalda. Jandira intentó protegerla, pero las sombras habían llegado a reclamarla. La multitud a su alrededor quedó paralizada. El aire pesado con la tensión se iba acumulando. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Teresa, llevando la mano al bolso donde guardaba su teléfono. Pero uno de los hombres se acercó, su mirada intensa y feroz. No importa quiénes somos. Lo que importa es que has cumplido tu propósito. En ese instante, otro hombre entró en la habitación. Llevaba una chaqueta de cuero que brillaba bajo la luz tenue del café. Su rostro era familiar, pero distorsionado por el tiempo y el dolor. Era Sebastián, pero había algo en sus ojos que no se parecía al hombre que amaba. Sus labios se movieron, pero el sonido quedó atrapado en el aire, como si todo estuviese sumido en un silencio sepulcral. «Sebastián», clamó Teresa, su voz temblando entre la esperanza y el horror. Él se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella y, a diferencia de antes, había una sombra de temor que parecía oscurecer su mirada. «Teresa, no te acerques», pidió con urgencia. Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno. «No sabes de qué son capaces». De repente las luces del café comenzaron a parpadear y los hombres vestidos de negro se movieron, formando un círculo. «Basta de juegos. Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo uno de ellos. Fue entonces cuando Sebastián bajó la mirada. Su rostro se contorsionó en un símbolo de angustia. Teresa sintió una punzada de traición. ¿Tú también? ¿Estás con ellos? No, Teresa, escúchame. Hay cosas que no sabes. Cosas sobre mí, sobre ti. Tu abuelo. Él no solo te ha estado buscando a ti. Las palabras de Sebastián se cortaron. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. ¿Qué estás diciendo? No la conocías del todo. Ella está viva. Teresa ha estado vigilando todo esto. El café se detuvo en un silencio total. Las miradas se entrelazaron en confusión y caos. La bomba había estallado. La verdad estaba ahí, poderosa y devastadora. Teresa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre viva. ¿Era posible? ¿No era la víctima que había creído? Sé lo que piensas, pero ella está en peligro. Y también tú. Debemos salir de aquí ahora. Sebastián dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador retumbó en la habitación. Una mujer emergió de la puerta trasera. Su cabello era oscuro y su mirada ardía con un fuego que Teresa jamás había visto. «Teresa, corre, no puedes quedarte aquí». Teresa se paralizó. La confusión la ahogaba. Pero mirando esos ojos, un resplandor de familiaridad la sacudió. Esa voz era su madre. Las sombras se movían. La presión aumentaba. Sebastián, Jandira, los hombres en chaquetas negras. Todos se movían como piezas de un rompecabezas que cobró vida. El control se desvanecía, y en un instante brillante y aterrador, todo cobró un nuevo sentido. Se dio cuenta de que había tanto en juego que el aire se volvió irrespirable.
¿Qué hago?, murmuró, sintiendo que el tiempo se detenía. Se dio cuenta de que no solo debía enfrentar a su abuelo, sino también descubrir la verdad sobre ella misma y el mundo que había estado oculto a sus ojos. La pregunta flotaba en el aire, y las sombras gritan su nombre. La sala del café estaba helada. El tiempo parecía haberse detenido. Teresa miraba a su madre, esa figura desdibujada de su infancia, que ahora estaba frente a ella, palpable y real. Pero el grito estrangulado se detuvo en su garganta. ¿Era su madre o un fantasma del pasado? ¡Mamá! Su voz salió como un susurro temeroso. La figura de su madre se movía hacia ella, ansiosa, pero la mirada que le ofrecía era intensa, llena de advertencia. ¡No, no te acerques!, gritó, pero el eco de su voz quedó atrapado en el aire pesado del café. Las figuras de negro se movían, ojos oscuros y sin vida, como depredadores esperando su momento. Uno de ellos habló. Su tono profundo resonó en la habitación. «No es el momento para reencuentros, Teresa». «¡Cállate!», le gritó Sebastián. Sus manos se alzaron en señal de defensa. Teresa miró a su amado, sintiendo que la conexión entre ellos se iba desgastando en medio de esta revelación. «Tú no sabes lo que está pasando», dijo Sebastián, mirando a Teresa, buscando una respuesta en sus ojos. Pero las palabras de su madre cortaron la tensión. «Escúchame, Teresa. No puedo quedarme aquí. Ellos vienen por ti, porque eres... ¿qué?». La frase quedó trunca mientras un ruido sordo resonó desde la entrada. La puerta se abrió de golpe. Una figura encapuchada irrumpió y con un movimiento rápido lanzó un objeto brillante hacia la mesa. Un destello de luz iluminó el café por un instante. El golpe fue certero, resonando como un trueno. El objeto se estrelló contra la mesa y, como en una película de terror, se convirtió en una nube de humo. Teresa se cubrió la cara. El caos estalló. Gritos, empujones. La desesperación contagiaba a todos como una plaga. Cuando el humo se disipó, algo extraño había ocurrido. Las figuras de negro empezaron a retroceder. Sus ojos se amplificaron de terror y murmullos de pánico se esparcieron. «¡Es ella! ¡Es la elegida!», gritó uno de ellos, su voz quebrada. Como si un interruptor se hubiera activado, el ambiente cambió. Las sombras se desvanecían. Su poder menguaba ante la figura de Teresa. ¿Pero por qué? La figura encapuchada empezó a caminar hacia ella, dejando un rastro de murmullos en su camino. Se detuvo frente a ella y levantó la capucha. Lo que reveló fue un rostro familiar, un niño que había conocido en su infancia, su primer amigo, Andrés. «¿Eres tú?», preguntó Teresa, sin poder creer lo que veía. Sus ojos mirarones estaban llenos de lágrimas. «Pensé que habías desaparecido». «No fui el único, Teresa. Hay más como nosotros. Todos los que han sido olvidados. El sacrificio no es lo que tú creías», explicó él, su voz cargada de emoción. «Tú eres parte de algo mucho más grande, algo que tu abuelo ha manipulado por años. Están buscando la sangre, Teresa. El poder que llevas dentro es ancestral». De pronto recordar a su abuelo se volvió doloroso. Cada grito, cada llanto, cada vida arrebatada se apilaba sobre ella como un peso pesado. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un hilo. «Hay secretos que no sabes. Tu madre está viva porque rechaza el poder de lo que el culto quiere. Su misión siempre ha sido protegerte», dijo Andrés. «Pero ellos vienen por ti. Tienes que irte. No hay tiempo». Sebastián se movió, sus ojos llenos de confusión y dolor.
¿Qué te están diciendo, Teresa? Dime la verdad. No sé. Sus manos temblaban, el miedo la invadía. La sala se había convertido en un hervidero de secretos. ¿El culto? ¿El sacrificio? ¿Qué significaba realmente? Escuchadme todos. Nada de esto es lo que piensan. Teresa, tú tienes el poder para cambiarlo todo, insistió Andrés. Luego se giró hacia las figuras de negro. Pero no pueden dejar que eso suceda. Ellos solo saben mantener el control. Las figuras comenzaron a organizarse, el pánico nublando sus rostros. «No dejaremos que escape», rogaron, mientras la atmósfera se tornaba más tensa. ¿Podía confiar en Sebastián mientras todo se desmoronaba a su alrededor? «¡Teresa, corre!», gritó Jandira. «Tienes que encontrarte con tu madre. No dejes que ellos te atrapen». Con un vistazo a Sebastián, sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Ella tenía que elegir: seguir el llamado de un pasado oscuro o encontrar la verdad que podría liberarla. El caos seguía a su alrededor, pero algo había cambiado. La decisión estaba en sus manos. ¿Iba a enfrentar la oscuridad o iba a buscar la luz? Sabiendo que su elección podría costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. Mientras retrocedía, una sombra oscura la envolvió. Y entonces el mundo se volvió estrecho y retorcido. El café se desvaneció en una bruma negra. Y Teresa sintió que todo comenzaba a colapsar. La única certeza era que, de una manera o de otra, su vida nunca volvería a ser la misma. La pregunta era: ¿podría sobrevivir a lo que estaba a punto de descubrir? El café se había vuelto un caos. Las sombras se derrumbaban sobre Teresa, y la figura de su madre parecía brillar en medio de la oscuridad. Pero algo no estaba bien. El pánico transformaba el aire en algo espeso, casi irrespirable. «¡Corre, Teresa!», gritó Jandira de nuevo. Sus ojos reflejaban un terror palpable. La urgencia en su voz era como un grito desgarrador. Teresa miró a su madre, pero vio algo que la congeló en su lugar. En lugar de la alegría de un reencuentro, había dolor y desesperación en los ojos de la mujer que conocía tan poco. «¡Mamá, ven aquí!», exclamó, buscando entender la tormenta que se desataba. Pero su madre se quedó inmóvil, como si una fuerza invisible la retuviera. El ruido se convirtió en zumbido, y de pronto el mundo se giró. Un grito surgió de la multitud. «¡Miren!», alguien señaló a una figura detrás de las chaquetas negras. Era un niño, un pequeño niño de unos 7 años, con el cabello desordenado y una mirada perdida. Teresa se sintió apuñalada por el reconocimiento. «Andrés», murmuró, recordando sus risas en la infancia. «Él fue el último», apenas susurró Andrés, y sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. «El último bebé que tu abuelo». Su voz se apagó, y Teresa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué?», preguntó, el horror comenzando a pisarle los talones. Sebastián buscó sostenerla. Pero la sombra de la verdad era más fuerte. «He venido a buscarte», continuó Andrés, sobrepasando la confusión con una urgencia imborrable. «Tu abuelo lo ha hecho todo. Él está detrás de esto. Sobre ti, sobre todo lo que ha pasado. Y ahora quieren que tú seas parte del sacrificio final». Las palabras resonaron en su mente, destrozando su realidad. ¿Sacrificio? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver ese niño? La tristeza en su voz se convirtió en gritos silenciosos. Ese niño era una parte de su historia que no entendía.
La mujer que había entrado gritó de nuevo: ¡No! ¡No dejes que te lleven! Teresa, eres más poderosa de lo que piensas. Pero su madre se quedó rígida, y Teresa sintió que el hilo entre ellas se estiraba hasta el límite. «Es ahora o nunca, Teresa», dijo Sebastián, la urgencia brillando en sus ojos. «Tienes que decidir». Un temblor recorrió la habitación cuando las sombras comenzaron a moverse. Aquellos hombres negros avanzaron. Un muro de silencio. «¡Atrápala!», uno gritó, y el caos estalló. Teresa sintió que su corazón latía fuera de su pecho. Miró a su madre, buscando respuestas. «¿Qué pasa contigo?», gritó, sintiendo que el dolor le atravesaba. «Dime la verdad». «Ella no puede, Teresa. No puede revelarte todo», chasqueó Andrés, sus ojos llenos de ansiedad. «Porque tu madre es parte de todo esto». De repente, un objeto voló por el aire, chocando contra la mesa. «¡No!», gritó Teresa, su voz quebrándose. Una explosión de luz iluminó el café, y en ese instante todo cambió. En medio de la confusión, Teresa vio la verdad. La mujer que se hacía llamar madre no era su madre. Con el caos como telón de fondo, el rostro de la mujer se transformó, mostrando una sonrisa siniestra. «Lo siento, Teresa. Todo esto fue un juego. El sacrificio eres tú, y tu muerte será la clave». El tiempo se detuvo. La traición se disparó como una flecha en su corazón. Miró a Sebastián, sus ojos llenos de horror y confusión. «No, no, ¿qué?». Las lágrimas brotaron y su mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Teresa! ¡Corre!», gritó Jandira, pero ella estaba paralizada. La revelación la golpeó como un tsunami. La mujer que había creído protegerla era quien la había estado cazando todo el tiempo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, sintió un nudo en el estómago. ¿Todo había sido una trampa desde el principio? Ahora tenía que enfrentar no solo a su abuelo y su oscuro legado, sino también a la verdadera naturaleza de la mujer que había conocido como su madre. Y en ese instante se dio cuenta de que debía tomar una decisión: ¿huir o pelear? La oscuridad se acercaba y su vida pendía de un hilo. La pregunta en su mente resonaba cada vez más fuerte. ¿Podría parar esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde? La sala del café estaba helada. El tiempo parecía haberse detenido. Teresa miraba a su madre, esa figura desdibujada de su infancia, que ahora estaba frente a ella, palpable y real. Pero algo no estaba bien. En lugar de la alegría de un reencuentro, había dolor y desesperación en los ojos de la mujer que conocía tan poco. «¡Mamá!». Su voz salió como un susurro temeroso. La figura de su madre se movía hacia ella, ansiosa, pero la mirada que le ofrecía era intensa, llena de advertencia. «¡No! ¡No te acerques!», gritó. Pero el eco de su voz quedó atrapado en el aire pesado del café. Las figuras de negro se movían, ojos oscuros y sin vida, como depredadores esperando su momento. Uno de ellos habló. Su tono profundo resonó en la habitación. «No es el momento para reencuentros, Teresa». «¡Cállate!», le gritó Sebastián. Sus manos se alzaron en señal de defensa. Teresa miró a su amado, sintiendo que la conexión entre ellos se desgastaba en medio de esta revelación. «Tú no sabes lo que está pasando», dijo Sebastián, mirando a Teresa, buscando una respuesta en sus ojos. Pero las palabras de su madre cortaron la tensión. «Escúchame, Teresa, no puedo quedarme aquí. Ellos vienen por ti, porque eres». La frase quedó trunca, mientras un ruido sordo resonó desde la entrada.
La puerta se abrió de golpe. Una figura encapuchada irrumpió, y con un movimiento rápido lanzó un objeto brillante hacia la mesa. Un destello de luz iluminó el café por un instante. El golpe fue certero, resonando como ¡un trueno! El objeto se estrelló contra la mesa, y como en una película de terror, se convirtió en una nube de humo. Teresa se cubrió la cara. El caos estalló. Gritos, empujones. La desesperación contagiaba a todos como una plaga. Cuando el humo se disipó, algo extraño había ocurrido. Las figuras de negro comenzaron a retroceder. Sus ojos se amplificaron de terror, y murmullos de pánico se esparcieron. ¡Es ella! ¡Es la elegida! ¡No puede ser!, gritó uno de ellos, su voz quebrada. Como si un interruptor se hubiera activado, el ambiente cambió. Las sombras se desvanecían, su poder menguaba ante la figura de Teresa. Pero, ¿por qué? La figura encapuchada comenzó a caminar hacia ella, dejando un rastro de murmullos en su camino. Se detuvo frente a ella y levantó la capucha. Que reveló fue un rostro familiar, un niño que había conocido en su infancia, su primer amigo, Andrés. —¿Andrés? ¿Eres tú? —preguntó Teresa, sin poder creer lo que veía. Sus ojos mirarones estaban llenos de lágrimas. —Pensé que habías desaparecido. —Lo hice, por un tiempo —murmuró Andrés, sus palabras casi apagadas por el caos alrededor—. Pero tengo algo importante que decirte. No creas lo que ves. En ese instante, Sebastián interrumpió, intentando proteger a Teresa. —No confíes en él, Teresa. No sabes de qué es capaz. Pero Andrés no se detuvo. Lo que pasa aquí es más grande de lo que imaginas. Tu madre, ella está atrapada en el mismo ciclo que tú. Y Gerardo no es quien dice ser. Él no es tu abuelo. Hizo que el aire se volviera más denso. ¿Qué estás diciendo? Él es mi abuelo. Siempre lo ha sido. La duda comenzaba a despertar. No, Teresa. Él ha estado usurpando la identidad de alguien cercano para llevar a cabo un oscuro ritual. Tú no eres solo una niña. Eres la clave de un antiguo poder. La voz de Andrés era un roce en su mente, un eco de desesperación. Las figuras de negro parecieron recuperar algo de su control, formando una línea frente a la puerta. Uno de ellos, el líder, habló. No dejaremos que la verdad se revele. El sacrificio debe llevarse a cabo. De repente, una explosión retumbó contra la pared del café. El sonido resonó como un trueno, y el polvo y los escombros llenaron el aire. Todo se complicaba. Un grupo de personas, armadas y vestidas de negro, entró y comenzaron a sacar a la gente de sus asientos. El caos ahora era total. ¡Todos al suelo!, gritó un hombre. El pánico se desató. La sala se llenó de gritos y olas de movimiento. Teresa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué está pasando? —Es una conspiración —respondió Andrés, tratando de acercarse a ella mientras las sombras comenzaban a dispersarse por el lugar. Tú eres la elegida para detener todo esto. Y esos hombres son los que han estado detrás de la historia. La angustia mordía en su interior. Pero si mi abuelo no es realmente mi abuelo, ¿quién es él? Andrés se inclinó hacia ella. Su voz era un susurro. Es el hermano de tu madre. Cazador de secretos, manipulador, él ha estado alimentando el ciclo de muerte y sacrificio para mantener su poder. Y ahora, tú deberás decidir a quién creer. Mientras las figuras negras comenzaban a acercarse, Teresa sintió una oleada de revelaciones pasadas.
La luz del café pareció abrirse. En su mente se desencadenaron recuerdos bloqueados, ecos de una vida que nunca había conocido. Tu madre no está atrapada como crees, prosiguió Andrés. Ella es más fuerte de lo que piensas y necesita tu ayuda para romper las cadenas. Todo pareció hacerse añicos. Las sombras empezaron a cerrar el círculo. Los hombres de negro se acercaban más y el espacio se volvió claustrofóbico. ¡Teresa, ven!, gritó su madre, extendiendo la mano. En su rostro se reflejaba un nuevo fuego, una determinación que iluminaba la oscuridad. Es tiempo de conocer tu verdadero destino. ¡Ven conmigo! El rugido del mundo exterior resonó. El destino de Teresa colgaba en un hilo. La pregunta latía en su mente. ¿Realmente podría enfrentarse a todo lo que conocía? ¿O las sombras acabarían atrapándola, llevándola a un oscuro sacrificio que cambiaría todo lo que pensaba sobre su vida? La confusión y el miedo la empujaban hacia adelante, justo cuando un estruendo final retumbó, sacudiendo el café y abriendo una grieta en la realidad misma. Todo podía cambiar en un instante, y Teresa tuvo que elegir: seguir a su madre o a Andrés, creer en la revelación o aceptar la oscuridad. La tormenta se intensificaba y su verdad aguardaba al otro lado. El café se había vuelto un caos y las sombras avanzaban como un mar oscuro, buscando devorar a Teresa. El rostro de su madre, que brillaba con la luz de la revelación, parecía diluirse en la desesperación a medida que la situación se volvía más tensa. «Teresa, ven», gritó su madre, sus brazos extendidos, pero en su voz había un tono que hacía temblar a Teresa. «¿Qué está pasando?», gritó Teresa, sintiendo que el corazón le latía con mayor fuerza. El caos a su alrededor retumbaba. La figura encapuchada de Andrés a su lado tembló, y las figuras de negro se preparaban, listas para atacar. «¡No la dejen ir!», echó uno de ellos, apuntando a Teresa. Su voz fría y decidida se mezcló con el ruido de la multitud. «Ella es lo que hemos estado buscando». La mente de Teresa dio un vuelco. ¿Buscarla? ¿Por qué? Pero antes de que pudiera procesar nada, una sombra se movió detrás de su madre. Un destello plateado brilló en mano de la figura misteriosa, el mismo objeto que había lanzado antes. Cuando el humo comenzaba a disiparse, Teresa vio la verdad en los ojos de la mujer. «¡Mamá, no!», gritó, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. La figura encapuchada reveló una daga brillante, y en un instante la imagen de su madre se transformó. Una sonrisa macabra se extendió por su rostro, revelando una naturaleza que nunca había imaginado. La figura que había llamado madre era un engaño. «Eres un error, Teresa». Su madre lanzó esas palabras como dagas. «Toda tu vida ha sido una carga. Yo nunca debí dejarte vivir». Las sombras alrededor comenzaron a reír, una risa profunda y llena de maldad que reverberaba en el aire. Teresa sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser!». Su voz temblaba al borde del llanto y el dolor traspasaba su pecho como un cuchillo afilado. ¿Era esta la verdad oculta por tantos años? «¿Entonces eres parte de esto?», interrumpió Sebastián, su rostro manifestando incredulidad y horror. «¿Eres tú la que ha causado todo esto?». Las palabras de su madre brotaron como un torrente. «He estado esperando este momento. Te necesitaba para completar el ritual, para traerte a la oscuridad». El aire se tornó helado. La traición caló hasta los huesos.
Fue entonces cuando Andrés se adelantó, la mirada ardiente. Tú no tienes poder sobre ella. La elegida es más fuerte de lo que crees. Si determinación era un faro en la tormenta, Teresa sintió una chispa de esperanza en medio de él. ¡Ahora! Gritó la figura envuelta en sombras. El líder del grupo se movió para acercarse. Este no es tu lugar para decidir. Ahora es tiempo de que ella conozca su destino. Un grito resonó desde la puerta del café. Era un hombre, un extraño que había aparecido de la nada. ¡No! ¡No la toquen! La voz era familiar, pero su imagen estaba cubierta por la confusión. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el hombre encapuchado levantó una mano y un resplandor iridiscente estalló, imprimiendo en el aire la insignia ancestral del poder. «¡Eres tú, padre!», exclamó Teresa, aturdida. El hombre era una figura del pasado, que había permanecido escondido en los rincones de su memoria. ¿Por qué ahora? Las sombras vacilaron. El poder de su padre parecía desestabilizarlas. Con un movimiento silencioso, desató una energía que atravesó el café, llevando una ola de luz que envolvió a Teresa. Su madre retrocedió, sus ojos amplios, una mezcla de miedo y furia. «¡Te he estado buscando!», gritó el hombre. Una declaración cargada de emociones. «Nunca debí dejarme con ella. Él es mi hija, y debes conocer tu verdadero legado. Tu madre es parte de un oscuro pacto, y yo estoy aquí para rescatarte». La sala se llenó de murmullos. La multitud observaba incrédula. Teresa sintió que el mundo giraba a su alrededor. Había otras verdades ocultas. La revelación de un padre perdido. Un sacrificio que cambiaría todo. Las sombras temblaron y la energía en el aire se intensificó. Pero antes de que pudiera asimilar la enormidad de todo, su madre lanzó un grito feroz. «¡Miente! ¡No puedes salvarla!». Sin embargo, Teresa sintió que la luz que la rodeaba crecía y su conexión con su padre se sintió como un raudal de energía. Sebastián, a su lado, tomó su mano. «No estás sola. Juntos podremos enfrentar esto». La promesa resonó en su corazón. Pero el tiempo se escapaba y las sombras acechaban. Con el desafío de su madre en el aire, la pregunta se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Podrían realmente enfrentarse a la oscuridad que se expandía a su alrededor? ¿Qué significaría para ella aceptar la verdad de su padre y rechazar el legado de su madre? Mientras la luz y las sombras chocaban en un frenético duelo, el destino de Teresa colgaba en la balanza. La decisión estaba ante ella y la hora del juicio se acercaba sin piedad. La sala del café. Teresa sintió que la luz que la rodeaba crecía y su conexión con su padre se sintió como un raudal de energía. La decisión estaba ante ella y la hora del juicio se acercaba sin piedad. Estaba cargada de tensión. Las sombras murmuraban y avanzaban con fuerza. Teresa se encontraba atrapada entre su madre, que parecía un monstruo disfrazado, y Andrés, que le ofrecía una verdad que le costaba aceptar. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por una explosión sorda, un estruendo que resonó como el detonante de una tormenta. Las luces comenzaron a parpadear y un viento poderoso irrumpe en el café. La puerta se abrió de par en par y, ante la mirada atónita de todos, un grupo de hombres encapuchados entró. Sus rostros estaban ocultos, pero el aire estaba cargado de un peligro palpable. Pero lo más impactante fue la figura que apareció detrás de ellos. Era otra mujer,
que no se parecía a nadie que Teresa hubiera conocido. Sus ojos eran fríos y calculadores, y el aura de autoritarismo que irradiaba hizo que el resto se detuviera. «Es hora de que terminen con esto de una vez por todas», declaró la mujer, y su voz resonó como un tambor en el aire. «Teresa, ven». El tiempo pareció detenerse. La mirada de Teresa se encontró con la de su madre, quien había dejado de ser la figura maternal que una vez había conocido. «No, Teresa, no la escuches», gritó su madre, los ojos llenos de miedo y rabia. En ese momento, el caos del café quedó atrapado en un silencio sepulcral. Teresa sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era esta nueva mujer? Y más importante aún, ¿qué quería de ella? La mujer se acercó a Teresa, extendiendo la mano hacia ella, y la multitud se hizo a un lado, como si fueran marionetas obedeciendo a un maestro. «Tú no entiendes, querida. Lo que tu madre ha tratado de ocultarte es mucho más profundo. La verdad duele, pero es necesario que lo sepas». «No quiero saber nada de ti», dijo Teresa, temblándole la voz. «Eres otra más de ellos». Pero la mujer sonrió. «Lo eres, querida. Te he estado buscando porque eres especial. No como tú piensas, sino mucho más que eso». Su mirada se desvió hacia Andrés. «No es lo que parece. Nunca lo fue». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Teresa. Miró a Andrés, quien parecía confundido. «¿Qué significa eso?» La mujer se giró hacia él, desafiándolo con mirada penetrante. «Tu papel ha terminado, Andrés. Ya no puedes protegerla. Ella no es solo un sacrificio, es la heredera de un poder antiguo que podría cambiarlo todo». Mientras las palabras resonaban en sus oídos, Teresa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su respiración se volvió errática. ¿Hija de qué poder? Era demasiado para profesar. «Ese poder es que hay que controlar, cariño», continuó la mujer, acercándose. «Tu madre ha estado tratando de mantener el legado oculto, pero yo puedo ofrecerte liberarte de las cadenas que han mantenido atada a toda tu familia». «No escuches», gritó su madre, su voz desgarrada. Pero Teresa se encontraba atrapada en la tormenta de revelaciones. Entonces la nueva figura hizo un gesto con su mano. «El poder que fluye en ti puede despertar». Las paredes del café comenzaron a vibrar, y todos se sostuvieron de lo que podían. Las luces parpadeaban, mientras una energía poderosa fluía a través de Teresa, haciéndola sentir como si se estuviera rompiendo por dentro. «Es la clave de todo esto». «¡Basta!», dijo Andrés con un tono que apenas ocultaba su desesperación. «Ella no es tu herramienta». Y justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el fondo del café. «¡Mamá!». Un niño apareció, atravesando la multitud. Sus ojos reflejaban el mismo brillo que una vez vio en su madre, un niño que Teresa no había visto en su infancia. «¡Tú eres mi hermana!», gritó. La revelación quedó colgando en el aire. El impacto de sus palabras fue como un bombazo. Teresa sintió que el suelo se desvanecía. La mujer, la desconocida, era su madre en la sombra, pero su madre biológica era la mujer que menos esperaba, la figura encapuchada que la había desafiado. Todo lo que había creído se desmoronaba. Entre sombras y conflictos, la verdad era más oscura y retorcida de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras su madre adoptiva la miraba con rabia, evidentes sentimientos de traición y revelación llenaron el aire.
Teresa estaba justo en la zona de batalla entre dos mundos. Sin más opción, debía elegir: ser parte de su legado o romper las cadenas que ligaban a su familia a la oscuridad. Las sombras avanzaron, y con el eco del grito del niño resonando en sus oídos, Teresa se preparó para enfrentar el mayor desafío de su vida. Todo lo que creía que sabía estaba a punto de cambiar. La verdad la esperaba más allá de los límites de su comprensión. El café estaba en silencio. Todos estaban en estado de shock. Pero el caos seguía creciendo. El niño que había gritado había atraído la atención de todos. Teresa los miró a su alrededor, confusa, sin saber a quién creer y qué dirección tomar. ¿Cuál es la verdad?, pensó. Su madre, la figura que siempre había representado la figura de la vida y el refugio, ahora se mostraba como alguien completamente diferente. ¿Tú eres mi madre? ¿De verdad? La verdad era demasiado pesada. Su voz apenas era un susurro. Pero lo que iba a suceder a continuación cambiaría todo. Mientras las sombras parecían rodear a su familia, la mujer en capucha hizo un movimiento rápido. Con un gesto hábil, desenfundó la daga que sus oscuras a su lado comenzaron a gritar de emoción, como si la mera idea de la sangre de Teresa fluyera en sus venas. Pero justo cuando la presión aumentaba, un sonido ensordecedor resonó en el aire. Un grito desgarrador que provino de la entrada. ¡Crash! La puerta se hizo añicos y un ímpetu de aire fresco barría el café. Un grupo de personas entró, en su mayoría hombres en trajes elegantes. Pero lo que sorprendió a todos fue el hombre que se adelantó. Con una gran sonrisa en el rostro, era Gerardo, el abuelo que todos creían muerto. «Me alegra ver a tanta familia reunida», dijo, con un tono calmado, casi burlón, como si estuviera controlando el juego de ajedrez en el que los demás eran solo piezas. Sus ojos escaneaban la habitación hasta posarse sobre Teresa. «Estás más hermosa de lo que recordaba». El tiempo se detuvo. La traición flotaba en el aire. «¿Tú? No puedes ser él», gritó Jandira, temblando de horror. «El abuelo murió. Tú no deberías estar aquí». «Ah, querida, las cosas no siempre son lo que parecen. La familia tiene forma de volver por viejos pactos». Gerardo levantó una ceja, satisfecho. «He estado observando cada paso que has dado. He esperado tanto tiempo para este momento». Mientras todos se giraban hacia él, la atención de Teresa se centraba en el rostro de su madre, ahora perpleja. «Tú lo sabías, ¿verdad? Lo sabías todo sobre él», preguntó, una ira contenida burbujeando en su pecho. La traición combinada con un hilo de tristeza comenzaba a apoderarse de ella. Pero antes de que su madre pudiera responder, Gerardo hizo un gesto a sus seguidores. «No perdamos tiempo. Este sacrificio debe llevarse a cabo. Teresa, ven aquí. No deberías resistirte a tu destino». Su voz era seductora, como un suave canto de sirena. Y en ese momento, el niño que había gritado dio un paso al frente. «Ella no irá a ninguna parte». En su pequeño puño sostenía una pequeña figura de cristal, una marioneta. Cuando la levantó, un brillo resplandeció por toda la habitación. «Vas a querer escucharla, abuelo». El brillo estalló como fuegos artificiales, iluminando el rostro de cada persona allí presente. Gerardo se detuvo. Su expresión cambió de arrogancia a confusión y luego a horror.
En un instante, todo se volvió caótico. La marioneta parecía cobrar vida, girando en el aire y emitiendo un zumbido que hizo vibrar la habitación. ¿Qué es eso?, preguntó Gerardo, retrocediendo un paso. Era un eco de risa, burlona y distante. La habitación se llenó de murmullos de terror. La figura de cristal era la liberación de un antiguo poder, algo que se había mantenido oculto, en secreto, por generaciones. «Ella es tu verdadera madre, Gerardo», continuó el niño, «y tú no puedes controlarla». En un instante, la revelación hizo temblar los cimientos de todo lo que sabía. Las sombras se retorcieron y la sala vibró, como si todo el lugar temiera la verdad. Un rugido sordo se alzó en la habitación. Las máscaras de control se cayeron. Gerardo ya no era quien gobernaba. La mirada de Teresa se encontró con la de su madre, y el verdadero horror se apoderó de su rostro al darse cuenta de que todo lo que había creído acerca de su linaje estaba por cambiar. «¿Quién soy yo, entonces?», murmuró sumergida en miedo y confusión. Pero no hubo respuesta. Todo lo que se había construido se encontró a punto de estallar. Mientras las sombras se retorcían y el eco del destino resonaba, Teresa sintió la presión de un mundo que se desmoronaba. Las preguntas quedaban flotando en el aire, una red de incertidumbre que ahora era aún más profunda. ¿Quién era realmente? ¿A quién podría confiarle su vida en ese punto crítico donde los secretos se desnudaban? La sala estalló en vítores y gritos. La verdad estaba cada vez más cerca, pero cada respuesta traía consigo más preguntas despiadadas. ¿Podría Teresa escapar de este destino? ¿O era solo el comienzo de una nueva pesadilla?